Nuevo México, Estados Unidos, 1991. En una pequeña ciudad llamada Taos, algo extraño empieza a ocurrir. Los habitantes comienzan a escuchar un sonido, un zumbido constante, profundo, persistente, un sonido que no para, que no descansa, que está ahí de día, que está ahí de noche, que está ahí cuando te despertás a las 3 de la mañana y no puedes volver a dormirte. Un sonido que nadie más puede escuchar. Los vecinos empiezan a hablar entre ellos, a comparar experiencias, a darse cuenta de que no están solos, que otros también lo escuchan, que hay algo en el aire de Taos que no debería estar ahí. Algo que no tiene explicación, algo que los científicos van a intentar explicar durante décadas sin lograrlo. Este es el sonido de Taos, uno de los fenómenos más perturbadores e inexplicables de la historia reciente. Y lo que vas a escuchar hoy no es la versión resumida. Es la historia completa, desde las primeras víctimas hasta los últimos estudios científicos, desde las teorías más racionales hasta las explicaciones que ningún gobierno quiere admitir. Quédate hasta el final porque la última parte de este vídeo contiene información que cambia completamente la forma de entender este fenómeno. Taos es una ciudad pequeña, tranquila, rodeada de desierto y montañas. Una de esas ciudades donde la gente va a escapar del ruido del mundo. Donde el silencio es parte de la identidad del lugar, donde las noches son oscuras y quietas y el único sonido que deberías escuchar es el viento. Por eso el zumbido es tan perturbador. No es un sonido cualquiera, las personas que lo escuchan lo describen siempre de la misma manera. Un zumbido grave, profundo, constante, similar al motor de un camión diésel en la distancia, pero sin camión, similar al sonido de una maquinaria industrial lejana, pero sin fábrica, similar a una frecuencia de baja intensidad que viene de abajo, que viene del suelo, que viene de algún lugar que no podés identificar porque el sonido parece estar en todas partes al mismo tiempo. Y en ninguna. Lo más perturbador no es el sonido en sí, lo más perturbador es lo que le hace a las personas que lo escuchan. Insomnio severo, noches enteras sin dormir, dolores de cabeza que no ceden, náuseas persistentes, sangrado nasal sin causa aparente, ansiedad extrema, sensación constante de presión en los oídos. Como si el interior de tu cabeza estuviera siendo comprimido por algo que no puedes ver. Como si tu cuerpo estuviera respondiendo a algo que tu mente consciente no puede procesar. Algunas personas describieron sentir vibraciones físicas en el cuerpo, no en los oídos, en el pecho, en los huesos, como si la frecuencia estuviera resonando directamente dentro de ellos, sin pasar por el sistema auditivo normal. Y lo más extraño de todo, solo cierto porcentaje de la población puede escucharlo. Los estudios posteriores sugieren que aproximadamente el 2% de los habitantes de la zona afectada percibe el sonido. El 98% restante no escucha absolutamente nada, viven en la misma ciudad, duermen en las mismas casas, respiran el mismo aire, y no escuchan nada. ¿Qué tiene ese 2% que no tiene el resto? Nadie lo sabe, esa pregunta todavía no tiene respuesta. En 1992 los habitantes que escuchan el sonido empiezan a organizarse. Presentan quejas formales, exigen una investigación, exigen respuestas. La presión pública crece hasta que el Congreso de los Estados Unidos toma nota. En 1993 el Congreso instruye a varias agencias científicas y universidades para que investiguen el fenómeno. Es una de las pocas veces en la historia en que el gobierno federal de los Estados Unidos lanza una investigación oficial sobre un sonido misterioso. El equipo de investigación es impresionante. Científicos de la Universidad de New Mexico, expertos de los laboratorios Sandia, especialistas en acústica, geólogos, físicos, ingenieros de sonido, todos con acceso a equipos de medición de última generación, todos con el mandato de encontrar la fuente del zumbido. Van a Taos, instalan micrófonos de alta sensibilidad en toda la ciudad, miden frecuencias, miden vibraciones, analizan el suelo, analizan el aire, buscan fuentes industriales, buscan instalaciones militares, buscan tuberías, buscan cualquier cosa que pueda generar ese tipo de frecuencia. Y encuentran algo que no esperaban. Los equipos no registran nada. Los micrófonos más sensibles del mundo no captan el sonido que esas personas están escuchando. Las mediciones son normales. Las frecuencias ambientales son normales. No hay nada en el espectro acústico medible que explique lo que esos habitantes están experimentando. El sonido existe para ellos. No existe para los instrumentos. ¿Cómo es posible? El informe final de la investigación es publicado en 1995. Es un documento de cientos de páginas, lleno de datos, lleno de análisis, lleno de mediciones detalladas, y su conclusión es devastadoramente honesta. Los investigadores no pudieron identificar la fuente del sonido de Taos. No pudieron explicarlo, no pudieron reproducirlo, no pudieron negarlo. Simplemente no pudieron explicarlo. Desde entonces los científicos de todo el mundo han propuesto teorías, algunas racionales, algunas que van mucho más allá de lo racional.
La primera teoría habla de hiperacusia, una condición donde el sistema auditivo humano se vuelve anormalmente sensible a ciertas frecuencias, donde el oído puede percibir sonidos que están por debajo del umbral de detección de los instrumentos convencionales. Esta teoría explica por qué solo algunas personas lo escuchan, pero no explica de dónde viene el sonido, no explica la fuente, no explica por qué aparece en Taos y en otros lugares específicos del planeta. La segunda teoría apunta a actividad geológica. Nuevo México es una región sísmicamente activa. Hay fallas geológicas debajo de la ciudad. Hay movimientos tectónicos constantes. Algunos científicos sugieren que esos movimientos generan frecuencias infrasónicas, sonidos de muy baja frecuencia que viajan a través del suelo, que el 98% de las personas no puede percibir, pero que ese 2% con mayor sensibilidad auditiva capta de alguna manera. Esta teoría tiene sentido, pero tampoco ha sido probada de forma definitiva. La tercera teoría es la que más incomoda a las agencias gubernamentales. Instalaciones militares subterráneas. Nuevo México no es un estado cualquiera. Es el hogar de Roswell. Es el hogar del Área 51 en el estado vecino. Es el hogar de bases militares clasificadas. Es el hogar de instalaciones de investigación secreta. Algunos investigadores sugieren que el sonido de Taos es generado por maquinaria subterránea, por sistemas de comunicación de baja frecuencia, por tecnología militar que utiliza frecuencias específicas para comunicarse con submarinos, con satélites, con instalaciones que no aparecen en ningún mapa público. El gobierno lo niega. Pero hay algo que el gobierno no puede negar. El sonido de Taos no es único. No es un fenómeno aislado de una pequeña ciudad de Nuevo México. Es parte de algo más grande, algo que está ocurriendo en múltiples lugares del planeta. En Bristol, Inglaterra, habitantes reportan el mismo zumbido desde los años 80. El mismo sonido profundo, el mismo zumbido constante, las mismas consecuencias físicas, las mismas noches sin dormir, los mismos dolores de cabeza, las mismas náuseas, y la misma imposibilidad de identificar la fuente. En Lars, Escocia, en Windsor, Canadá, en Bondi, Australia, en Dinamarca, en Alemania, en docenas de ciudades alrededor del mundo. El mismo fenómeno, el mismo sonido, las mismas características, el mismo porcentaje mínimo de población que puede percibirlo, y la misma ausencia total de explicación oficial satisfactoria. ¿Qué tienen en común todos esos lugares? Los investigadores llevan décadas intentando encontrar el patrón. La respuesta que aparece con más frecuencia es perturbadora. Muchos de esos lugares están cerca de instalaciones militares. Muchos están cerca de bases de comunicaciones. Muchos están en zonas con actividad geológica particular. Pero la coincidencia más llamativa es otra. Muchos de esos lugares están en latitudes y longitudes específicas que algunos investigadores conectan con una red global de transmisión de baja frecuencia. Una red que podría ser natural, o podría no serlo. En 2019 un equipo de científicos de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda publicó un estudio que cambió la conversación. Analizaron registros sísmicos de todo el planeta. Encontraron una vibración de baja frecuencia constante, una vibración que recorre toda la superficie de la Tierra, una vibración que es demasiado regular para ser completamente aleatoria, una vibración que algunos describen como el planeta respirando, y que otros describen como algo que está siendo generado, por algo, o por alguien. El estudio no mencionó el sonido de Taos directamente, pero varios investigadores independientes conectaron inmediatamente los puntos. Si existe una vibración global constante de baja frecuencia, y si ciertos seres humanos tienen la capacidad de percibirla mientras otros no, entonces el sonido de Taos no es una anomalía local. Es una ventana hacia algo que todos experimentamos pero que casi nadie puede escuchar. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es esto. Hay personas en Taos que llevan más de 30 años escuchando ese sonido. 30 años de noches sin dormir. 30 años de dolores de cabeza. 30 años de vivir con algo que nadie más puede escuchar y que ningún científico ha podido explicar. 30 años esperando una respuesta que no llega. Algunas de esas personas abandonaron la ciudad. No pudieron seguir viviendo con el sonido. Dejaron sus casas, dejaron sus trabajos, dejaron sus comunidades, para escapar de algo que nadie más podía confirmar que existía. Otras se quedaron, y aprendieron a vivir con él, con ese zumbido constante, profundo, inexplicable, que está ahí cuando te levantas, que está ahí cuando te acostas, que está ahí en el silencio de la madrugada cuando el resto del mundo duerme. Siempre ahí. 30 años después la investigación oficial está cerrada. El gobierno de los Estados Unidos no tiene respuestas, los científicos no tienen respuestas. Y el sonido sigue ahí. Tal vez la pregunta no es de dónde viene el sonido de Taos. Tal vez la pregunta es por qué algunos de nosotros podemos escucharlo y otros no. ¿Qué tiene ese 2% que el resto no tiene? ¿Qué están percibiendo que nosotros no podemos percibir? Y si lo que están escuchando es algo que siempre estuvo ahí. Algo que el planeta genera naturalmente.
o algo que alguien está transmitiendo deliberadamente hacia nosotros, sin que lo sepamos. Esa pregunta no tiene respuesta oficial, y eso, en sí mismo, ya es una respuesta. Suscríbete a Dark Mystery, cada semana un misterio real sin resolver. Comenta abajo si alguna vez escuchaste algo parecido, o si conoces a alguien que lo haya experimentado. Nos vemos en el próximo vídeo.